Provecho, provecho. Bueno, vamos a tener una oración entonces y luego arrancamos con el estudio de hoy. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por tu presencia con nosotros, gracias por estar siempre en nuestro cuidado, en nuestra provisión, y gracias, Señor, también por estar en nuestra posibilidad de acercarnos a ti, de poder estudiar tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a entenderla y a ponerla por obra. También te pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí y los que se estén por conectar, que tú, Señor, les ayudes a hacerlo pronto. Guárdanos, Señor, y que podamos abrir tu palabra con la conciencia de que eres tú quien nos habla. Y te pedimos, Señor, que nos des también de tu espíritu la iluminación necesaria para comprender todas tus cosas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy empezamos una materia nueva que es, por decirlo de alguna manera, el laboratorio de aplicación de lo que vimos en la materia anterior. La idea es tomar la primera de Juan, la primera epístola de Juan, y poder someterla a los métodos y a las herramientas que vimos en la materia anterior. Y para ello vamos a tomar, no va a ser un estudio texto por texto del Evangelio de Juan, que sería tal vez lo más recomendable, sino la posibilidad de ver a través de algunos métodos de interpretación bíblica y de exégesis, cómo agarrar el texto de Juan y diseccionarlo de una manera cercana a lo que hemos visto. Obviamente, el texto de Juan de por sí va a tener mucho más que dar de lo que vamos a ver nosotros, y los métodos que yo a los que voy a someter el texto no son completos. Voy a explicarles algunos procedimientos nomás que después cada uno de ustedes puede enriquecer, obviamente de una manera astronómica, no es la palabra, exponencial, si empezamos a sumar todo lo que hemos visto a lo largo de todas las materias en estos ya cuarto año de estudio bíblico. El Evangelio, las cartas y Apocalipsis son los escritos de Juan. No son escritos por un hombre joven, son escritos por un hombre anciano. Se cree que Juan, cuando escribe estos escritos, ya tenía en torno a los 80 o 90 años. Juan era uno de los discípulos más jóvenes del Señor y fue el último que quedó de los 12. La fecha de escritura más o menos se ubica sobre el 70 al 90 del primer siglo después de Cristo, y tiene una característica de escritura muy particular, eh, muy propia de Juan. Yo, mientras estudiaba el texto, me preguntaba cómo sería para hablar Juan, para exponer, ¿no? Para contar. Y pienso que sería una persona muy repetitiva. La carta en sí, el Evangelio primero y las cartas también, son muy repetitivas. Dice muchas veces lo mismo con distintas palabras, como para fijar en la cabeza del que oye el concepto y que no le queden dudas de qué se está hablando. Esto tiene un pro y un contra. El pro es que el concepto en sí queda absolutamente fijo, es como darle muchos martillazos al mismo clavo. Al final ese clavo queda absolutamente clavado en la cabeza. Un clavo simbólico, por supuesto, es una metáfora, ¿eh? Nadie vaya a ir el domingo a la noche con un clavo y un martillo, hermanos, vamos a estudiar la Biblia, así que vayan pasando de a uno. Pero también tiene una contra, y es que una característica, y es que por ahí vamos a tener poco
pocos temas principales en el escrito. Vamos a tener poco, pero muy afirmado, muy repetido. El caso de la primera de Juan es uno de los textos, voy a hablar del discurso, ¿no? Del fenómeno discursivo de la epístola, en los cuales no hay epístola. Si se fijaron ustedes cómo empieza la primera de Juan, no tiene destinatarios. ¿Por qué le llamamos epístola entonces? Es distinto a la segunda y a la tercera, que están claramente dirigidos a alguien. La segunda a una iglesia seguramente, y la tercera a una persona, a un individuo. Por eso algunos por ahí han hablado que la primera de Juan era más bien una homilía, una enseñanza de Juan que circulaba entre las iglesias, lo cual tampoco nos molesta demasiado, pensando que Juan probablemente haya hecho algo tipo circular para que todas las iglesias puedan haberlo tomado como un mensaje, como un libro para estudiar, y obviamente un libro inspirado, ¿no? Por el Señor, por el Espíritu. Ahora, el texto de la primera de Juan, el texto griego de la primera de Juan, obviamente está escrito, recordemos, en un griego popular, en un griego que todo el mundo entendía, incluso los que no eran nativos griegos. De hecho, el mismo Juan no era nativo griego, pero escribe en griego. Aparentemente Juan vive en Asia Menor, en Éfeso o por ahí cerca, se hablaba en griego, y tenemos en el texto de Juan, en la escritura de Juan, un olorcito al modo poético que los hebreos tenían para escribir. No sé si se acuerdan cuando vimos bibliología, los libros poéticos, cuando vimos proverbios, salmos, hay una manera de escribir que es repetir paralelismos que son paralelismos sinónimos y paralelismos antinómicos. Es una forma poética de escritura hebrea. Recordemos que el hebreo no tiene la poesía fonética como la tenemos en castellano, sino que la poesía hebrea es más vale de la manera en la cual se diseñan y diagraman los versos, y es muy común encontrar los paralelismos. Paralelismos sinónimos, es decir, que dicen lo mismo de otra manera, y paralelismos antitéticos que oponen, y por oposición uno saca claramente alguna idea. En la primera de Juan vamos a encontrar mucho paralelismo sinónimo. Mucho paralelismo sinónimo. Es decir, que si uno es astuto no es una buena palabra, sabio para ordenar el discurso, va a encontrar que en matemática diríamos por propiedad transitiva, hay explicaciones dentro del mismo texto a sí mismo. El mismo texto explica qué quiere decir si uno es hábil en la lectura y un poquitín ordenado en la sintaxis. Vamos a ver, nosotros hoy vamos a enfrentar el capítulo 1 y un pedacito del capítulo 2. Vamos a ver cómo, si yo lo parto en pedazos a ese capítulo, vamos a encontrar paralelismos que son fácilmente reconocibles. Igualmente están explícitos en el texto, no es que Pablo está descubriendo la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Es algo que está explícito en el texto. Recordemos algo: el Señor es el más interesado en que nosotros entendamos su palabra, así que no escribió algo críptico, algo cabalístico, ¿no? Uno a veces ve esas películas, ¿cómo se llama esta? La de iba a decir El secreto de sus ojos, el código da Vinci, ¿no? Que dicen que en la Biblia hay un mensaje así, secreto, escondido, unas claves. Miren, Dios no es Dios de claves y de secretos y de misterios. Es profundo, sí, es súper profundo, pero no es
misterioso, no es algo que si yo no me enseñan la clave esa, no voy a poder descubrir. No es la Biblia no es un crucigrama. La Biblia no es un crucigrama, la Biblia es un texto en el cual Dios me quiere alumbrar. Y no es un texto como la cábala, ¿vieron la cábala judía? Que buscan mensajes secretos detrás de los números y los colores y las formas. No, 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 eso no es así. Por ahí alguno, tal vez como yo en la juventud, nos sentimos muy atraídos por un libro que se publicó allá lejos y hace tiempo, que se llamaba El Código Secreto de la Biblia. De hecho, se hicieron 2 libros y a través de unas computadoras buscaban cómo en el texto bíblico se escondía toda la realidad universal y uno lo leía y decía, qué bárbaro, pero hoy la verdad que uno piensa, no, lo grande de la Biblia no es lo que está escondido en ella, si es que hay algo escondido, sino lo grande de la Biblia es lo que está a primera vista en ella. Vamos entonces a la primera de Juan, capítulo 1, y vamos a tomar algunos pasajes y algunas ideas del versículo 5, en donde se empieza a desarrollar un argumento que el apóstol Juan va a estructurar en función de oraciones condicionales. Si nos acordamos de la semana pasada, la oración condicional es una construcción sintáctica, literaria, en la cual las cláusulas responden a una necesidad que se cumple si se verifica determinada condición. En castellano, el común de la construcción es la introducción sí y la conjunción entonces. Entonces, si yo encuentro sí, fíjense que de hecho estoy usando una condicional. Si yo encuentro la palabrita sí, entonces seguramente estoy frente a una oración condicional. ¿Está? Una cláusula inicial que se llama condición y una cláusula secundaria o posterior que es la conclusión. En Juan vamos a encontrar que tanto la primera cláusula como la segunda es de a pares. Es decir, tengo 2 en la primera parte y tengo 2 en la segunda parte y que se estructuran en función de si pasa esto, entonces pasa esto otro. Vamos a 1 Juan capítulo 1. Yo voy a compartirles pantalla. Plum. 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora, esta sección que yo elegí viene a cuento de lo que dice en la primer parte. En la primera parte, en el capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Juan que les anunciamos algo que hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. O sea, la comunión del creyente se establece
en función de un mensaje que se vio, se oyó, se difundió y se creyó. El creyente tiene comunión con Dios porque creyó algo. Y el creyente tiene comunión con los otros creyentes porque se creyó lo mismo. Si el mensaje creído es distinto al que fue predicado, la comunión se va a verificar sobre una base falsa, equivocada. Si el mensaje creído es el cierto, el verdadero, el real, la comunión va a ser sobre una base cierta, sobre una base sólida. Ahora, obviamente, el creer de Juan no es el creer de nosotros cuando decimos, yo creo que mañana me voy a poner una campera más abrigada. Ese yo creo es una posibilidad, una hipótesis. Y mucha gente utiliza la palabra creer como una posibilidad. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿Cuántas veces nos han preguntado, ¿cómo te fue en el examen? Creo que bien. Creo que bien. Es dentro de todo me parece. El creo de Juan es una fe absolutamente categórica, enfática, sin lugar a dudas. Es una fe como la que dice Hebreos capítulo 11, una certeza, una convicción. No hay ningún lugar a dudas, ¿sí? A veces esa fe se transmite o se nombra en función de una dupla incompatible, de una, ¿cómo se dice? De una, cuando es algo imposible que conviva, de una paradoja, ¿no? Cree y no dudes. Cree y no dudes son mutuamente excluyentes. El que duda no cree. El que cree no duda. ¿Qué es lo que creemos? Versículo 5. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Uno diría, ¿qué mensaje más sencillo? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Recordamos, esta es una oración compuesta, porque tiene más de un sujeto y más de un predicado. El mensaje que nosotros oímos y les anunciamos. Ahora vienen las cláusulas explicativas. Dios es luz. Y ahora viene una cláusula de desarrollo. No hay ninguna tinieblas en él, es como una hipérbole. Es luz, pero más que luz. Como cuando uno quiere decir, che, ¿te quedó blanco? Blanquísimo. O sea, más que blanco. Blanco ala, diríamos en la jerga publicitaria de los 90. ¿Se acuerdan? Blanco ala. Blanco ala era más que blanco. El desafío de la blancura. Ahora, cuando uno habla de luz, ¿a qué se refiere? Es muy importante que nosotros entendamos la jerga, el uso de la metáfora luz-tinieblas. Obviamente luz-tinieblas en la carta de Juan, uno lo puede asociar con distintas cosas. ¿Cuáles serían las cosas que a ustedes les parece que luz y tinieblas pueden representar? La más obvia, la más próxima a la idea de tinieblas es pecado. O sea, uno cuando asocia las tinieblas con el pecado, que es una asociación bastante fácil de entender, ¿no? Cuando el Señor dice que andábamos en tinieblas, o cuando Pablo a los Efesios dice que en otro tiempo andaban en tinieblas, entenebrecidos, y la idea de la tiniebla ahí obviamente es la idea del pecado. ¿La luz de qué sería metáfora? Si la tiniebla es metáfora del pecado, ¿la luz de qué sería metáfora? A ver, los escucho. De la santidad.
De la santidad, sí, ¿de qué más puede ser? Comparándolo con santidad, podríamos hablar de limpieza, ¿sí? De impecabilidad. Luz también, uno sabe que andar iluminado es andar sabiendo en dónde estoy. O sea que también la luz tiene una idea de sabiduría, y las tinieblas serían una idea de ignorancia. Pero si se acuerdan ustedes también en el Evangelio, la luz se lo asocia con otra palabra. ¿Con cuál palabra? A ver. En el Evangelio capítulo 1 de Juan, se asocia la luz con ¿qué? La luz es la... Lámpara. No. La vida, la vida. La vida, la vida. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 4? Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La idea de luz, vida, nos daría la contraria de tinieblas, muerte. O sea que sería también bastante fácil la sinonimia. Cuando uno piensa en una luz, en una cosa que ilumina, tenemos que elegir qué sentido tiene en el texto de la primera de Juan, el uso de Dios es luz. ¿Podemos decir que Dios es santo? Lo podemos decir tranquilamente. ¿Podemos decir que Dios es puro? Lo podemos decir. ¿Podemos decir que Dios es sabio o que entiende lo que está pasando? Lo podemos decir también. ¿Podemos decir que Dios es vida? También lo podemos. Cualquiera de los usos normales de la palabra luz aplicado a Dios, las podemos decir. Sin embargo, por el contexto, por la lectura que sigue, vamos a quedarnos con la idea de pureza o santidad versus pecado. ¿Por qué? Por lo que dice después. Porque cuando explica lo que no es, habla del pecado. Y entonces vamos a quedarnos con que Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él, Dios es santo, no hay ningún pecado en él, ni en su cercanía, ni en su derredor. Y esto nos interesa mucho porque cuando uno mira lo que Dios es, también va a encontrar una proximidad con lo que el que dice que cree en Dios debe ser. Yo no puedo creer que alguien crea de la manera que hemos ya definido que es creer. En el mensaje, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla, si no verifica en su vida determinadas realidades, determinadas condiciones. Cuando Juan el Bautista, no Juan el Apóstol, Juan el Bautista estaba bautizando, dice que salían de todos lados a bautizarse, mucha gente, multitudes. Y también vinieron para hacerse ver los fariseos. ¿Recuerdan la escena? Los religiosos de la época se vinieron a hacer bautizar por Juan. Y Juan los manda de vuelta, no los quiere bautizar, con una sentencia. Les dice, den frutos de arrepentimiento. Den frutos de arrepentimiento. En una sociedad como la nuestra, dominada por lo nominal, dominada por la etiqueta, dominada por lo verbal, decir yo creo en Dios es muy simple. Sobre todo en una sociedad como la nuestra, en la cual no se persigue un credo, por lo menos no se lo persigue políticamente. Uno puede decir creo en Dios, soy evangélico y nadie me va a dar un tiro, como en otros países. Nadie me va a privar de mis posesiones, como en otros países. Entonces, decir creo es muy barato. Vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar de Neuquén. Es muy barato decir yo creo en Dios. Yo creo en el mensaje. Entonces Juan acá establece los sí, las condicionales.
Yo armé un gráfico, ustedes dirán, esto es un despiole, Pablo, y yo les diré, no tanto. Si ustedes lo miran con cariñito, no tanto despiole. Acá arriba tengo el mensaje, ¿sí? Estos tres globos amarillos de arriba son el mensaje. Este es el mensaje. Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en él. Si ustedes quieren, esta cláusula puedo tomarla como un desarrollo de la primera. ¿Sí? La puedo tomar como una cláusula explicativa o como una cláusula aditiva. Le suma una explicación a la primera. Ahora vienen tres sí que están vinculados de a pares y uno que nos queda colgadito al final y que pareciera un ABA, es decir, el último sí viene a reproducir el primer sí que Juan desarrolla. Esto les puede parecer una tontería, pero es una forma musical. Esta es una forma musical que es muy interesante. Yo cuando lo empecé a ver así digo, mira, esto es música, esto es poesía. Y está estructurado de una manera artística, poética, aunque al traducirlo al castellano y en prosa uno pierde absolutamente la noción de qué poesía puede estar hablando Pablo ahora. El primer sí lo tenemos dentro de una construcción mayor antinómica. ¿Recuerdan la semana pasada cuando vimos la conjunción pero? ¿Estamos? La conjunción pero era una conjunción disyuntiva. De lo que venía hablando, si yo le clavaba en el medio pero, era un puñal que me partía en dos la construcción y me daba una opositora, una contraria a lo que dije antes. La construcción grande está partida en dos condicionales. Y en el medio tengo un pero. ¿Cuál es la primer condicional? Dice el apóstol Juan, si decimos que tenemos comunión con él. Esta es la primer cláusula que tenemos que estudiar. Si decimos que tenemos comunión con él. ¿Qué nombre le pondríamos a esta cláusula? Esta sería la confesión. Estoy hablando de algo que yo digo. Solo digo. Pero luego dice, y andamos en tinieblas. Vamos a tomar tinieblas, como dijimos hace unos minutos, como sinónimo de pecado. Y ustedes dirán, ¿pero por qué como sinónimo de pecado? Porque después, dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, y si lo pienso de una manera vertical, andar en tiniebla, si yo digo no ando en tiniebla, voy a decir no tengo pecado. Esa sería la cuestión. Entonces acá nos toca estudiar qué significa comunión y qué significa andar. ¿Qué significa comunión y qué significa andar? Acá vamos a buscar el texto el texto griego y tenemos que la palabra comunión, no sé si lo alcanzan a ver, lo agrando un poco. Espero que ahí se vea mejor. Comunión es la palabra koinonia. ¿Sí? Koinonia. En el diccionario, cuando habla de koinonia, ¿eh? Como... Esperen que se me cruza la...
cuando se habla de koinonía, fíjense que viene la palabra koinonía, participación, o interacción, o beneficio. Y la idea primaria de koinonía es sociedad. ¿Sí? La idea primaria de koinonía es sociedad. Explica Bain, tener en común. Koinos es una partícula que habla de común. Algo común es algo que tienen varios, que tienen todos, que tienen de forma compartida. Usamos la palabra comunión cuando tengo algo en común con alguien. Cuando tengo un artículo que nos hace unir. Y en este caso dice el apóstol Juan, si yo digo que tengo comunión con él. Cuando habla de él, acá hay que buscar quién es él y evidentemente lo más cercano que tengo es Dios. Es el primer nombre que tengo más cerca va a ser al que el artículo llama. Y el artículo habla de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Dios, si yo digo que tengo algo en común con Dios, que soy socio de Dios. Y ahora viene la segunda palabra que dice, y andamos. Andamos en tinieblas. Y acá andamos es esta palabra, peripateto o peripateto, ¿sí? Que significa, acá lo traduce el traductor, estar caminando alrededor. Peri es una preposición que significa dar vuelta, y peripateto o andar es estar caminando alrededor. Está en presente continuo. Acuérdense que el presente griego en general es continuo, es algo que se da, que se sigue dando mientras estoy hablando, estoy caminando en tinieblas. Vamos a traducir entonces andar en tinieblas con una conducta en tinieblas. Y cuando cambio A por B, conducta, andar por conducta y tinieblas por pecado, una conducta pecaminosa, una conducta de pecado. Andar alrededor del pecado, vivir dando vueltas en el pecado. Por un lado tengo mi confesión y por otro lado tengo mi conducta. Por un lado tengo lo que digo, por el otro lado tengo lo que hago. Por un lado tengo luz, por el otro lado tengo tinieblas. Y Juan los pone como un y. Fíjense que la construcción condicional los pone como condición a ambos juntos. Sí, y acá se tienen que verificar las dos cláusulas, porque en una conjunción de tipo y copulativa, las dos tienen que ser verdaderas. Digo que tengo comunión con él y ando en tinieblas. Entonces ahora viene la conclusión o la consecuencia. Mentimos. Mentimos. Y no practicamos la verdad. Acá yo puedo tener dos ideas sintácticas. Las dos son válidas. Uno, decir que no practicar la verdad es sinónimo de mentir. Esa sería una opción y es válida. Entonces, la cláusula yo no la tendría que establecer así como lo marqué acá, sino así. Es decir, que mentir es la consecuencia y yo quiero enfatizar un poco más la consecuencia, entonces puedo hablar de no practico la verdad. Pero a mí me parece que Juan quiere hacer algo más que agregar la idea de desarrollar mentir. Y voy a
poner como si este elemento fuera la respuesta a este y este fuera la respuesta a este. Digo que comunión con él, pero tinieblas, no practico la verdad. Andar en tinieblas y no practicar la verdad es un sinónimo. Entonces ya me voy acercando por ahí un poquito más a la conclusión más clara hermenéuticamente de lo que es la luz y las tinieblas en el texto de Juan. En este texto de Juan, la idea de luz y tinieblas parece que se resuelve por el lado del pecado y la santidad. Ahora, va a poner una disyuntiva, pero, si andamos en luz, y acá la disyuntiva es obvia, disculpen que sea tan enfático, pero es obvia, tiene que estar acompañada de la confesión. Es decir, Juan no repite todo por una cuestión de estilo, pero para construirlo totalmente yo tendría que decir que esta cláusula va acá. ¿Me comprenden? Pero si digo que tengo comunión, apunté a la pantalla como si ustedes me estuvieran viendo, discúlpenme, pero si digo que tengo comunión con él y ando en luz, o sea, voy a tomar la misma condición, pero si cambio la segunda, es decir, la confesión sigue estando. Yo digo que tengo comunión con Dios y ando en luz. ¿Qué pasa si digo que tengo comunión con Dios y ando en luz? Entonces, acá viene la conclusión lógica, tenemos comunión unos con otros. Ahora uno dirá, pero no estamos hablando de la comunión con Dios. ¿Qué hace acá? Tenemos comunión unos con otros. Y acá tengo que volver a la parte de arriba del pasaje, cuando Juan escribió en el Era versículo 3. compartir. En el versículo 3 dice que para que ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Para qué predicamos lo que predicamos, hermanos? A veces uno fracasa en determinar la necesidad imperiosa de precisar el mensaje que predicamos. Porque si el mensaje que predicamos es de la seriedad que la epístola de Juan nos está marcando, es la pauta de comunión cristiana que puedo tener con alguien. Yo solo puedo tener comunión con alguien que cree lo que predicamos. Estamos hablando de una comunión al estilo de Primera Juan, que vamos a ver hasta el final. Es la comunión del hermano. Es la comunión del hermano. En el mundo es muy común decirle hermano a otra persona, ¿no? Hasta en los tangos. ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquello? Pero nosotros no podemos decirle hermano alegremente, blandamente a cualquiera. Voy a decirle hermano o comulgante, es una palabra muy cruzada, pero es muy precisa, al que comparte fe con el mensaje con el cual yo ejercito mi fe. Entonces, si yo escucho a Pedro que dice que anda en comunión con el Dios con quien yo tengo comunión, y Pedro anda en luz, y hemos definido andar en luz como no andar en tinieblas, y andar en tinieblas es no practicar la verdad,
por lo tanto andar en luz es practicar la verdad, ahí viene la comunión, la koinonía, la sociedad, la asociación, el beneficio mutuo entre Pedro y yo. Pero no termina ahí la cláusula, porque también tiene una copulativa y dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En el texto, si ustedes se fijan en limpia, la palabra, el verbo, nos limpia de todo pecado, es el verbo en presente activo. A ver, ¿cambié la pantalla? No, no la cambié. Ahí está. Ahí ven el ISOR. Fíjense que acá tenemos el está limpiando, lo traduce, ¿sí? Está limpiando, algo en presente continuo. Y si miramos el Robinson, verbo hay tercera persona. Ayer me contagió un problema a Pedro, que me dejó de andar el ISOR como me venía andando re bien antes. Le tuve que dar un consejo de uso a Pedro y me empezó a fallar a mí ahora. Así que no voy a compartir más mi conocimiento con Pedro. Verbo, dijimos, hay tercera persona. Taca, taca, taca. Disculpen, acá. Fíjense, función gramatical verbo, tiempo presente, voz activa, modo indicativo. El indicativo, si recuerdan los modos, era el que decía que el sujeto hace lo que el verbo dice y apunta directamente a algo. Era una cosa que se dirige. Y acá nos está limpiando. ¿Quién nos está limpiando? ¿Quién nos continúa limpiando? La sangre de Cristo. Obviamente, cuando hablo de la sangre de Cristo, uno tiene que tener presente que la sangre es una metáfora también, o una figura de dicción también. No es la sangre la que nos limpia. El que nos limpia es Dios, es Cristo, mediante la sangre de Cristo, pero como una cuestión para hacerla corta, Juan dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tengamos cuidado cuando explicamos estas cosas cuando predicamos, ¿sí? Porque a veces suena medio truculento lo que decimos si no lo explicamos. Hemos sido bañados en la sangre de Cristo. Eso es horrible de pensar, ¿sí? Eso es algo, si yo no lo explico simbólicamente, es algo macabro, macabro. Y algunos han hecho uso y abuso del símbolo bíblico sin explicar, y eso llevó a malos entendidos en todos los wines. Me acuerdo uno muy famoso que se dio en Rusia en el primer milenio, que habían llevado a acusar a sectas rusas de practicar literalmente canibalismo en la Cena del Señor. Esto que fue una idea persecutoria, acusaban, ¿se acuerdan cuando vimos historia de la iglesia? Acusaban a los cristianos de caníbales, pero porque era un símbolo. Las sectas extremistas rusas del primer milenio después de Cristo, lo llevaron a la verdad, o sea, lo literalizaron. ¿Y eso por qué? Por no entender los símbolos. Entonces, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos continúa limpiando de todo pecado. La obra de Jesucristo nos limpia. O Dios nos limpia mediante la obra de Cristo. Son todas explicaciones válidas y el texto nos habilita a hacerlo no en función exegética, sino en función hermenéutica. Yo me doy cuenta que la sangre de Cristo limpiándonos es una figura de dicción. Y esa figura de dicción, a mí lo que me importa
más aún es el tiempo presente. Uno suele decir, la sangre de Jesucristo me limpió cuando creí. Pero la idea es, me sigue limpiando, me continúa limpiando. Entonces Juan se va a pasar ahora a la otra noción que estaba dando vuelta en los lugares donde él escribe. Y eran algunos que no solo decían que tenían comunión con Dios, sino que decían que no tenían pecado, que ellos no pecaban. Acá podemos tomar dos ideas. Una, el que decía que no tenía pecado porque desprendía lo material de lo inmaterial. No sé si se acuerdan, los docetistas, que decían que la carne era mala y el espíritu era bueno. Por lo tanto, todo lo que tuviera relación con el cuerpo era pecaminoso en sí, y una vez que Cristo nos salvaba, eso ya no importaba de ninguna manera. Podíamos pecar corporalmente todo lo que quisiéramos, total el espíritu se mantenía limpio. Esa era una idea bastante difundida en el primer siglo. Y probablemente era a quienes les apunta el apóstol Juan. Gente que decía que en lo que hacía no había pecado. Ahora noten que Juan pone la oración también en formato condicional. Si decimos que no tenemos pecado, ¿a qué le está apuntando Juan? Tal vez a alguien que hiperliteraliza andar en luz. Entonces, ataja, no sé si ustedes juegan ajedrez, pero en ajedrez hay jugadas que se llaman profilácticas. Se hacen antes de que el otro juegue, por las dudas vaya a jugar ahí, anticipo una defensa, pongo un peón ahí, por no se le vaya a ocurrir poner ahí una amenaza. Acá Juan tal vez, y me da esa idea sintáctica, está respondiéndole a un hipotético interlocutor, que no solo le diga que anda en luz, sino que le diga que no tengo pecado. Si yo no tengo pecado, el tiempo presente de la sangre de Jesucristo su Hijo nos continúa limpiando, es innecesario. Tendría que haber dicho, la sangre de su Hijo nos limpió. Nos limpió en el pasado, ahora no me hace falta más. Pero no, nos continúa limpiando, lo necesito, pero yo no tengo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y acá tenemos otra oración que se forma con una construcción condicional, y la segunda, el consecuente, es un par copulativo. Nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Noten que aquí la persona cree sinceramente estar en la razón. Realmente, porque se engaña así a ella misma. Pero después, objetivamente, la verdad no está en nosotros. Es decir, hay una cuestión de percepción y una cuestión objetiva. No voy a hablar de esto de la autopercepción porque es el cáncer ideológico de nuestra época, ¿no? No, vos autopercibite que te va a ir bien, autopercibite mongo. Acá dice Juan, yo puedo decir que no tengo pecado, me puedo autopercibir todo lo que quiera, pero la verdad no está en mí. El que dice que no tiene pecado, que requiera la limpieza de la sangre de Cristo en el tiempo actual, esa persona se está engañando y no, la verdad objetiva no está en él. Y luego va a decir en el versículo 8, en el versículo 8 no, perdón, en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
El versículo 10 vendría a ser una especie de par ordenado con el versículo 7, con el versículo 8, perdón. Fíjense que la construcción es muy parecida. El antecedente es muy similar. En el 8 decimos que no tenemos pecado. En el 10 decimos que no hemos pecado. Básicamente es lo mismo. El consecuente sí cambia. Hay una pequeña transformación. La del verso 8 tiene que ver conmigo y la del verso 10 tiene que ver con Dios, porque vuelvo a enfrentarme con el tema del mensaje. Y no puedo tener comunión con alguien que está llamando mentiroso a Dios. ¿Van conmigo? Ahora, dice, versículo 8, decimos que no tenemos pecado. Bárbaro. Juan dice, esto está mal. Entonces pone en el versículo 9, famoso versículo si los hay, una respuesta. Vendría yo quizás a requerir incorporar acá también el pero. Es decir, fíjense que la construcción es muy simétrica. Si pasa esto, tengo esto. Pero si pasa esto otro, voy a tener esto otro. Así como pasó en los versículos 6 y 7, hace lo mismo en el 8 y 9. Si confieso mis pecados. ¿A qué le responde si confieso mis pecados? Si confieso mis pecados le está respondiendo o se está contraponiendo con no tengo pecado. Pero acá dice si confesamos nuestros pecados. ¿Qué significa confesar? A ver, ¿alguien sabe? ¿De a uno? Reconocer el pecado. Reconocer, ajá. ¿Alguien más? Fíjense, confesar. Acá la palabra es homologueno. Acá está declinada, ¿sí? Pero es esta la primera, homologueo. Homo, nosotros le decimos homo, es lo mismo. Todos sabemos de qué estoy hablando. Cuando digo algo homogéneo, ¿sí? Homo, el prefijo homo implica algo igual. Homosexual, el mismo sexo. Homocinética, el mismo movimiento. Bueno, homologueo es decir la misma cosa. Decir lo mismo. Confesar nos asocia con una denuncia. Esto es indiscutiblemente así. Nosotros hemos adoptado la idea de confesar como publicar culpa, ¿verdad? Confesó. Confesó es, dijo, finalmente dijo algo normalmente malo que había hecho. Pero tiene que haber conocimiento de eso malo que se confesó. ¿Recuerdan el caso de Acán en el Antiguo Testamento? Acán había guardado unas cosas abajo de su carpa de Jericó. El pueblo de Israel se va, lucha contra Jai, pierde, vuelven, Josué llora y Dios le dice, ¿por qué lloras? Porque nos ganaron. Es que Israel hizo lo que le dije que no hiciera.
Ya había una denuncia de Dios. Alguien hizo lo que no tenía que hacer. ¿Qué faltaba? La confesión. La confesión era alguien que diga lo mismo que Dios. Y ahí viene, ¿se acuerdan? Empiezan a tirar la moneda hasta que queda solito con su alma Acán. Acán no era. Sí, Acán era. Y Josué le dice, contame qué hiciste. A veces cuando llamamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué hiciste? Y uno ya sabe qué hizo. No, no hay que inventar mucho, ¿no? Pero necesito que él confiese, que él diga lo mismo que yo ya sé que fuiste vos. Estaba solo en la casa, esto estaba sano antes, ahora está roto. ¿Quién fue? No tenemos gato ni perro, o sea, y por la fatiga de los materiales no creo que haya pasado. Confesá. Cuando uno se niega a confesar, qué odioso que le es al que sabe la verdad, ¿no? Qué duro que es convivir con alguien que oculta el pecado, que todos ya saben, la denuncia está, pero no hay confesión. Ahora, Juan dice, si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, y acá hay una traducción que me parece que es mejorable, porque en la NBI, en la Reina Valera dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hay una idea mejor, me parece a mí, en la traducción NBI, que dice, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará. ¿En qué cambia? Cambia en que Dios no es fiel y justo para perdonar los pecados, sino que perdona porque es fiel y justo. Me parece que es mejor el sentido griego, me parece que va por ese lado. Dios es fiel y justo ¿a qué? Dios es fiel y justo al mensaje que le propuso, al pacto que le propuso al ser humano, que si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de nuestros pecados, nos limpia de nuestros pecados. Dios es fiel, lo prometió, lo cumple. ¿A quién? ¿Quién es limpio de todo pecado? ¿Quién es el que es limpiado de todo pecado? Dios propuso Nosotros. algo. Claro, el que cree, el que cree. Dios es fiel, pero además Dios es justo. Dios es justo porque cumple justamente o con justicia lo que Él decretó. Dios es fiel y justo y nos perdona y luego nos limpia. Es interesante acá y es para estudiar, hermoso, la óptica, ¿no? Entre perdonar y limpiar, y qué perdona y qué limpia. Es muy interesante, si ustedes quieren hacer un estudio más profundo, es riquísimo. Esto daría para hacer un mensaje de este parrafito solo, de este texto solo, monumental, realmente precioso que tengamos un Dios así. Ahora, Juan termina o remata este pedacito del pasaje, con una vuelta para atrás, con alguien que insiste, pero yo no pequé. Insiste. Entonces dice Juan, bueno, si vos insistís en esto, y veamos que está después de la posibilidad de confesar, o sea que esta persona no reconoce que tenga algo que confesar, le está diciendo mentiroso a Dios. Y su palabra, la palabra de Dios, no está en nosotros. Y acá la palabra está tiene
una idea en sí de permanecer. No está, no permanece en nosotros. Esto lo vamos a ver después. A esto en música se llama forma sonata. Es muy chistoso, pues. Cuando lo vi digo, no puede ser, mira vos, y es una forma A, B, A', así que los que van a escuela de música ya saben que pueden asombrar con un pasaje bíblico con forma sonata. La idea central de todo este pasaje se va a definir en el capítulo 2, versículo 6, que ahí el apóstol Juan remata la idea con: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nos faltan ver los pasajes del do, pero eso lo vamos a ver ahora cuando volvamos al recreo. Hay una clara contradicción entre el pecado y la luz, entre las tinieblas y la luz, entre el pecado y la santidad. Y si yo digo que permanezco en él, no puedo estar en pecado. Repito, estar continuamente caminando alrededor de, esa es la idea, ¿no? Algo que yo estoy como... Practicar sería. ¿Cómo? Practicar sería. Practicar, permanecer, estar, en Juan son todos sinónimos. Reincidir. Una conducta, algo repetido, un hábito. Por eso uno distingue el que dice que no tiene pecado y el que dice que no practica el pecado. Yo puedo decir que no practico el pecado y sí, lo tendríamos que decir todos, pero ninguno de nosotros puede decir que no peca. ¿Mm? No es algo que estoy caminando alrededor, pero sí, peco. Y de hecho, el que diga que no peca, miente. Y el que diga que no peca, le está llamando mentiroso a Dios, que dice que sí peco. ¿Mm? Una ilustración de esto muy sencilla la tenemos en la última cena. Cuando el Señor quiere lavarle los pies a los discípulos y Pedro le dice: a mí no me lavarás los pies jamás. Y el Señor lo mira, Pedro. No sé si el Señor ya estaba recansado, realmente estaba cansado de la angustia que tenía, y Pedro encima era el último de los 12 que le lavó los pies. Ya venía medio el Señor y lo saca con frita a Pedro. Le dice: mira, Pedro, si no te lavo los pies, no vas al cielo, básicamente. Ah, no, Señor, entonces sí, bañame, no los pies nomás, todo, la cabeza, todo. Y el Señor lo mira como diciéndole: se nos enfría el cordero. Pedro, el que ya fue bañado, el que ya fue limpiado, no necesita bañarse de vuelta. Pero sí necesitamos lavar esos pies. Necesito lavarte los pies. Bueno, esa es la sangre de Jesucristo, su Hijo. Nos limpia, nos continúa limpiando. ¿Qué limpia? Los pies. Los pies. Los pecados de la conducta. Los pecados cotidianos, diarios que hacemos. ¿Nos vuelve a salvar la sangre? No, eso ya es ahoristo. Eso ya está. Ya nos bañó el Señor. ¿Se acuerdan que uno de los textos dice que fuimos bautizados en Cristo y fuimos bautizados en su muerte? Ya está, ya moriste, Pablo. Pero el día a día hay pecados, hay manchas, y si vos querés estar en comunión con Dios, que no tiene ni una mancha, más vale que confieses y que dejes que el Señor te limpie esos deditos sucios que continúan siendo ensuciados. Continúan siendo ensuciados. Y ahora viene la cuestión: si alguien camina en limpieza, anda como él anduvo. ¿Qué anduvo? En limpieza. Y ahí hay comunión. Ahí hay sociedad con Dios. Ahí hay sociedad. Cuando al ciego, al ex ciego,
le preguntaron, ¿se acuerdan que le dicen, da gloria a Dios, aquel hombre era pecador? Él les dice, qué raro que Dios escuche un pecador. Y era obvia la hipótesis del ciego, del ex ciego. Dios no escucha a los pecadores. Dios no escucha a los pecadores. Y uno dirá, pero si te escuchaba, y sí, pero la misericordia del Señor anticipa la limpieza, pero Él al pecador que ora en pecado y en su vicio y con su intención mala y para satisfacerse a sí mismo, Dios no lo oye. Dios no lo oye, no hay comunión. No hay comunión, no hay coinonía, no hay sociedad entre Dios y el pecado. Por lo tanto, tampoco hay entre Dios y el que vive en pecado, el que permanece en pecado, el que anda en pecado ahí dando vuelta como una calecita. Esta idea que ahora desarrolla en germen Juan, la va a desarrollar todavía más en el capítulo 2 y en el capítulo 3, bueno, vamos a ver cómo explota esa idea que acá es entre Dios y yo, se va a traducir a Dios y mis hermanos, o a Dios y el prójimo, como una conclusión inexorable. Es decir, si pasa algo entre Dios y yo, también va a pasar entre Carlos y yo, entre Fernando y yo, entre Susana y yo. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a verlo dentro de unos minutos. ¿Cortamos? Cortamos 10 minutos y 50, nos juntamos a vuelta para seguir con el final de esta partecita. Si tienen preguntas, las anotan y las resolvemos cuando volvemos y después avanzamos.